¿Hasta dónde puede llegar el desprecio de un hijo? ¿Qué se siente cuando quienes salieron de tu vientre te tratan como una carga, como un estorbo, como un mueble viejo que estorba en la sala? Esta no es una historia cualquiera. Es una confesión. Un grito suave pero firme desde el rincón más oscuro donde puede caer una madre. El olvido. Me llamo Mariela, o mejor dicho, me llamaba, porque después de lo que viví, dejé de ser la mujer que todo lo daba y empecé a ser la que todo lo decide. Esta historia no es para dar lástima, es para abrirle los ojos a miles de mujeres que están ahí, esperando una migaja de amor, cuando lo que merecen es una vida entera. Mis hijos me encerraron en un cuarto de servicio, con un colchón sucio, con una puerta cerrada, con insultos que aún me taladran el alma. Pero esta no es una historia de tragedia. Es una historia de renacimiento, porque cuando ellos creyeron que me tenían acabada, yo vendí todo y desaparecí. No por cobardía, sino por dignidad. Y aquí estoy, contándote todo, desde el encierro hasta la libertad, desde el odio hasta la paz, desde la madre que lloraba en silencio, hasta la mujer que hoy vive en voz alta. Si alguna vez te llamaron inútil, si alguna vez te dijeron que ya no sirves, esta historia es para ti, porque a veces, para salvarnos, tenemos que desaparecer. Yo sé que muchos no van a creerme, pero lo voy a decir con todas mis fuerzas. Mis propios hijos me encerraron en un cuarto de servicio, así como lo oyen. Un cuartito húmedo, sin ventanas, con un colchón viejo tirado en el suelo. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue lo que me dijeron antes de cerrarme la puerta. Ya no sirves para nada, mamá. Eres una carga. Esa frase me partió en 1000 pedazos. Yo no estoy contando esto para dar lástima. Estoy aquí para liberar mi voz, porque durante años me la tragué. Me tragué los desprecios, los gritos, las miradas de asco. Y todo eso viniendo de mis propios hijos. Hijos que yo crié con el alma, sola, sin ayuda de nadie. Hijos que alimenté con pan duro, mientras yo tomaba agua para que no se quedaran sin cenar. Hijos que curé con mis manos cuando tenían fiebre. Hijos a quienes regalé mi juventud, mi cuerpo, mi tiempo y mi casa. Porque sí, esa casa donde me encerraron era mía. Mía por derecho, por esfuerzo, por sangre y sudor. Pero la puse a nombre de ellos, para facilitar las cosas, como me dijeron en el notario. Para que todo quede en familia, me dijeron. Y yo, ingenua, confiada, les creí. Nunca pensé que esa confianza sería mi sentencia. Nunca imaginé que algún día tendría que mendigar cariño en la casa que construí con mis propias manos. Todo comenzó después de que vendí mi tiendita de costura. Tenía 68 años y pensé que era hora de descansar un poco. Reuní todo lo que tenía, lo entregué a mis hijos y les dije, ahora sí, ya hice mi parte, quiero paz. Pensé que se alegrarían, pensé que al fin me cuidarían, como yo los cuidé. Pero lo que vino después fue un infierno frío, callado y cruel, que no esperaba. Al principio me recibieron con sonrisas. Me dijeron que iba a vivir con ellos, que estaría bien, que tendría mi espacio. Pero en cuanto vendí la tiendita y entregué el dinero, las sonrisas se apagaron. Empezaron los comentarios. Mamá, no te metas en cómo criamos a los niños. Mamá, tu comida ya no es como antes. Mamá, bájale a tu carácter. Sin más, me dijeron que me mudarían al cuarto del fondo, para que estuvieras más cómoda. Pero ese cuarto era una tumba. Olía a encierro, a olvido, a rechazo. Cada noche, recostada en ese colchón duro, sentía que me moría un poco. No había ventana. No sabía si era de día o de noche. Mis nietos ya no me visitaban. Mis hijos ya no me hablaban. Solo me traían comida fría en un plato de plástico. Ni un buenos días, ni un cómo estás. Era como si me hubieran borrado del mundo. Una tarde escuché una conversación detrás de la puerta. Mi hijo mayor decía, hay que meterla a un asilo. Ya no se aguanta. Y su esposa respondió, sí, y vendemos la otra casa antes de que se le ocurra algo raro. La
Otra casa. Mi casita vieja. La que estaba aún en mi nombre. Ahí entendí todo. No solo me querían fuera. Me querían despojada, vacía, muerta en vida. Y lo peor, yo los amaba. Aún los amaba. Sentí algo dentro de mí que despertó. Un fuego que había estado apagado durante años. Me levanté, me peiné el cabello con los dedos, me miré en el espejo roto del baño del pasillo y decidí que no iba a morir encerrada, que si ellos no me veían como madre, al menos yo me vería como mujer. Y así empezó mi plan, uno que ellos nunca imaginaron. Guardé silencio por una semana. Observé, escuché, recordé, y cuando llegó el lunes siguiente, esperé que todos salieran de la casa. Me puse mi suéter gris, el de los botones de perla. Tomé mi bolsa con mis papeles y caminé hasta la avenida. Nadie me vio salir, nadie notó mi ausencia. Y ahí, en la esquina de la calle, encontré algo que no esperaba. Un hombre con ojos buenos y un pasado que se entrelazaba con el mío. No lo reconocí al principio. Era un hombre alto, moreno, con las manos llenas de tierra y una sonrisa tibia. Llevaba un sombrero de palma y una camisa a cuadros desteñida. Me preguntó si estaba bien. Yo apenas pude asentir. Sentí vergüenza. No quería que nadie me viera así, rota, vieja, escapando como una ladrona de la casa que ayudé a levantar. Pero él no me juzgó. Solo me miró con unos ojos que no se ven mucho hoy en día, ojos que escuchan. «¿Doña Mariela?», dijo con un tono de sorpresa. Y ahí fue cuando me congelé. Hacía años que nadie decía mi nombre con respeto. Lo miré más de cerca. Tenía una cicatriz en la ceja y una forma peculiar de sostener la pala. Y entonces lo recordé. Era el muchacho que trabajó en la casa vieja cuando mis hijos eran chicos. El jardinero. Se llamaba Julián. Yo le había dado de comer un par de veces cuando no tenía para almorzar. Él jamás lo olvidó. Me dijo que ahora trabajaba por su cuenta, arreglando patios y limpiando terrenos. Vivía solo, en un cuarto detrás de una huerta que él mismo cuidaba. Me ofreció llevarme allá, solo por esa noche. Dudé. No sabía si confiar, pero algo en mí, algo cansado y herido, necesitaba un poco de bondad. Acepté. Caminamos en silencio unas cuadras, hasta que llegamos a un lugar humilde, pero limpio. Olía a romero, tierra mojada y esperanza. La casita era pequeña, de adobe, con una hamaca en la entrada y un farol colgado en la pared. Me preparó un café con canela y me dejó usar su baño. Cuando salí, había puesto una manta en la hamaca y una cobija doblada. «Aquí puede descansar, doñita», me dijo con una sonrisa. Me senté despacio. Sentí el calor de la tela y por primera vez en semanas lloré. No de tristeza, sino de alivio. No sabía que un gesto tan simple podía doler tanto. Esa noche no dormí mucho. Me quedé mirando el cielo estrellado, sintiendo el aire libre en el rostro. Pensé en mis hijos, en mi casa, en los días en que los cargaba dormidos después de un día largo de trabajo. Pensé en todo lo que di y en lo poco que me quedó. Y también pensé en Julián, un muchacho pobre que la vida golpeó, pero que no perdió su humanidad. Me pregunté, ¿por qué él, un desconocido, me trata mejor que mis propios hijos? Al día siguiente, Julián me ofreció un desayuno modesto. Pan dulce, frijoles, café de olla. Me contó que estaba limpiando un terreno baldío que, según él, algún día sería un jardín para niños con discapacidad. Un sueño loco, me dijo. Pero yo no lo vi como loco. Lo vi como alguien que aún creía en el bien. Me preguntó si tenía a dónde ir. La verdad. No, no tenía nada. Solo una casa vieja, a mi nombre, que mis hijos planeaban quitarme. Él me miró serio. «Entonces eso es lo primero que hay que salvar», me dijo. «Esa casa es tuya. Y si ellos quieren hacerte desaparecer, tú desaparece. Pero con lo tuyo». Sentí un escalofrío. Nunca había pensado en eso. Siempre fui de las que daban sin esperar. Pero Julián tenía razón. Yo también tenía derecho. Derecho a decidir, a defenderme, a empezar de nuevo. Tal vez ya no como madre, pero sí como mujer. Esa misma tarde me acompañó al registro de la propiedad. Confirmamos que la casa seguía a mi nombre. Nadie había hecho movimientos aún. Respiré hondo. Aún tenía una carta bajo la manga. Julián me miró con orgullo.
Ahora vamos a prepararte, dijo. Te van a buscar, van a enojarse, pero tú ya no eres la misma, doña Mariela. Ahora eres libre. Y eso no lo perdonan fácilmente. Esa noche escribí una carta. Una sola hoja. Decía: no me busquen, no me roben más, no me humillen otra vez. Ya no les pertenezco. Mariela. La dejé en el buzón de su casa, junto con un juego viejo de llaves. No lloré, no dudé, solo caminé de regreso al cuarto de Julián, donde me esperaba una sopa caliente y un silencio bonito. Uno que no dolía, uno que abrazaba. Al acostarme miré el techo de madera, escuché los grillos y pensé en algo que hacía años no pensaba. ¿Y si aún me quedaba vida por vivir? No vida de madre, ni de sirvienta emocional. Una vida mía. Y solo mía, con el corazón latiendo fuerte, supe que mi historia apenas comenzaba. Volver a esa casa después de tantos años fue como abrir una caja cerrada con clavos. Cada paso que daba por el pasillo polvoriento me traía un recuerdo distinto. Mis hijos corriendo con los zapatos mojados, mi esposo arreglando el grifo de la cocina, yo cosiendo al lado de la ventana mientras el sol entraba tibio por las cortinas. Todo eso estaba intacto, pero muerto, como si la casa me esperara para despedirse. Había telarañas en las esquinas, pero los marcos seguían colgados, las fotos en blanco y negro, las tazas despostilladas, el mantel bordado por mi madre. Cada objeto era un testigo de lo que fui y de lo que dejé de ser. Me temblaban las manos al tocar la llave principal. El sonido de la cerradura fue como un grito. Era la primera vez en mucho tiempo que abría una puerta sin que nadie me gritara al otro lado. Julián entró conmigo, en silencio. No hizo preguntas, solo se quedó en la puerta, como un guardián antiguo, respetando mi duelo. Caminé hasta el cuarto donde nacieron mis hijos. Estaba vacío, pero aún olía a infancia. Me senté en el suelo, sola, y recé. No una oración religiosa. Recé a mí misma, a la mujer que fui, a la mujer que soportó todo, a la que estaba lista para morir, pero decidió vivir. Decidimos empezar a limpiar al día siguiente. Julián me trajo guantes, cubetas, cloro. Yo barría con fuerza, como si con cada escoba pudiera borrar una humillación. Sacábamos bolsas y bolsas de cosas viejas. No hablábamos mucho, solo intercambiábamos miradas. Y en cada mirada había algo nuevo. Respeto. Esa casa, aunque olvidada, seguía siendo mi refugio, y estaba lista para devolvérmelo. Una semana después, el cartel de «Se vende» estaba colgado en la reja. No fue fácil, no por el trámite, sino por el miedo de que ellos aparecieran, me confrontaran, pero no aparecieron, me manipularan. Quizás no creyeron que yo tuviera el coraje, quizás no les importaba de verdad, o quizás estaban demasiado ocupados contando el dinero que pensaban robarme. Eso me dolía más que cualquier insulto. Un comprador apareció rápido. Un señor de Puebla que buscaba una casa para su madre. Me miró a los ojos cuando le mostré los papeles. «¿Estás segura de vender?», preguntó. Le respondí que más que segura. Estaba decidida. Firmé con firmeza. Y cuando vi los ceros en el cheque, no pensé en ropa, ni en viajes, ni en lujos. Pensé en paz, en una pequeña casa en el campo, en una mesa para dos, en mí. Le entregué la casa sin una lágrima. Me despedí en silencio, como quien se va de un lugar donde ya no hay amor. Caminé junto a Julián por la banqueta, como si volviéramos de enterrar un cuerpo. Y en cierto modo, sí lo habíamos hecho. Enterré ahí a la mujer que aguantó demasiado, a la madre que vivió para otros, a la señora invisible del cuarto de servicio. Ya no quedaba nada de ella. Esa noche celebramos con tamales y atole. Julián trajo un radio viejo y pusimos música de tríos. Bailamos despacio, riendo como adolescentes, torpes y libres. Me sentía rara, no por el baile, sino por permitirme disfrutar. Por primera vez en décadas, nadie me pedía nada. Nadie me interrumpía, nadie me juzgaba. Solo era yo, y Julián, y una noche sin cadenas. Al final de la velada, ¿y ahora qué va a hacer, doña Mariela?, le respondí con una sonrisa tranquila. Ahora voy a desaparecer. Y lo dije no como quien huye, sino como quien decide, porque no era una fuga, era una elección.
Desaparecer no era dejar de existir, era dejar de ser lo que otros habían impuesto. Era volver a mí, y eso apenas empezaba. Me fui una madrugada sin hacer ruido. Metí en una mochila 2 mudas de ropa, una libreta, el cheque doblado y una foto vieja, la única donde salgo sonriendo con mis 3 hijos en un parque. Me dolía mirarla, pero no podía tirarla. Había sido mi razón de vivir durante tanto tiempo. Cerré la puerta del cuartito de Julián y dejé una carta sencilla. Gracias por tratarme como ser humano. Nunca lo olvidaré. Tomé un autobús al amanecer. No sabía a dónde iba exactamente, solo sabía que debía estar lejos. Lo único claro era que necesitaba desaparecer. No por miedo, sino por paz. Durante las horas del viaje miré por la ventana los cerros, los pueblos, los árboles secos, y me preguntaba cómo llegué a ese punto. Una madre sin casa, sin familia, pero con una nueva oportunidad en las manos. Me sentía ligera, vacía, sí, pero libre. Llegué a un pueblo pequeño, de esos donde todos se saludan por la calle. Renté un cuartito con paredes de adobe y techo de lámina. La señora que lo arrendaba me miró con curiosidad, pero no hizo preguntas. Le pagué el mes por adelantado y le pedí que no dijera a nadie mi nombre completo. Ella asintió, como si entendiera más de lo que aparentaba. Empecé a vivir ahí, en silencio, sin apellidos, sin pasado. Con el dinero de la venta compré una máquina de coser nueva. Vieja costumbre, pero era lo único que sabía hacer con el alma. Comencé a ofrecer arreglos de ropa en la tiendita del pueblo. Poco a poco, las vecinas me traían prendas, sábanas, uniformes escolares. Me pagaban poco, pero me pagaban con respeto. Nadie me gritaba, nadie me llamaba inútil, nadie me encerraba. Y eso valía más que cualquier lujo. Una tarde, mientras cosía una blusa rota, escuché mi nombre en la radio local. No mi nombre completo, pero sí el apodo que usaban mis hijos, la señora Mari. Decían que una familia de la capital buscaba a una mujer desaparecida, madre de 3, de cabello gris y ojos tristes. Decían que ofrecían recompensa por información. Se me heló el alma. Habían empezado a buscarme. Sentí un nudo en el estómago. ¿Por qué ahora? ¿Por qué me extrañaban? ¿Por qué les dolía mi ausencia? No, lo supe de inmediato. Era por la casa, por el dinero, por el cheque. Alguien les habría dicho que la vendí. Tal vez un vecino, tal vez el notario. No les dolía perderme a mí. Les dolía perder lo que planeaban robarme. Y ese pensamiento me partió en 2. Pero no me quebró. Fui al mercado esa misma tarde y compré un celular barato. Nuevo número, nueva identidad. Me registré como Clara Mendoza, un nombre que saqué del aire. Tomé una foto del atardecer y la puse como fondo de pantalla. Prometí no responder a números desconocidos. Prometí no mirar atrás. Y más importante aún, prometí jamás justificar mi ausencia. Los días pasaban lentos pero suaves. Me hice amiga de una niña que vivía frente a mi cuarto. Se llamaba Renata. Tenía 7 años y le gustaban los moños de colores. Le enseñé a bordar una mariposa en su blusa. Me abrazó con fuerza cuando terminamos. Nadie me abrazaba así desde hacía décadas. Me di cuenta de que la ternura no había muerto en mí. Solo estaba escondida, herida, esperando salir. Julián me mandaba mensajes de vez en cuando. ¿Está bien?, escribía. Yo solo respondía, estoy viva, porque eso era suficiente. No necesitaba dar explicaciones. No necesitaba contarle mis pasos. Él respetaba eso. Nunca insistía. Y cada vez que leía sus mensajes me sentía menos sola. No por lo que decía, sino por lo que no decía. Que me pertenecía. Que me debía algo. Que tenía que volver. Nunca me pidió eso. Pero sabía que tarde o temprano ellos me encontrarían. Fue un jueves por la tarde. Estaba cosiendo una falda de mezclilla para la hija de la panadera cuando escuché 3 golpes secos en la puerta. No eran tímidos, ni cordiales, eran firmes, como si supieran que yo estaba ahí. Me quedé paralizada. El hilo se deslizó entre mis dedos y el corazón me golpeó en el pecho como tambor de guerra. Me levanté despacio, sin hacer ruido, y miré por la cortina del costado. Eran ellos, mis 2 hijos mayores, más gordos, más pálidos, con la frente arrugada por la soberbia.
No me vieron. Seguían tocando cada vez más fuerte. «Sabemos que estás ahí, mamá», gritó uno. Esa palabra, mamá, me hizo estremecer. No por ternura, sino por el veneno con que la dijeron. Era una orden. No era un llamado, una demanda. Como si aún creyeran que yo les pertenecía. Me escondí en el baño, temblando. No de miedo, sino de rabia. ¿Con qué cara venían ahora? ¿Después de encerrarme? ¿De insultarme? ¿De querer quitarme lo único que me quedaba? Me abracé las rodillas y recé en silencio. No por protección. Recé para no abrir la puerta, para no flaquear, porque una parte de mí aún quería creer que venían a pedirme perdón. Pero no, yo sabía que eso no iba a pasar. Después de varios minutos, se fueron. Escuché cómo se alejaban, discutiendo entre ellos. Dije mi nombre nuevo en voz alta. Clara. Me lo repetí como un escudo. Clara no abre la puerta. Clara no les debe nada. Y así pasé la noche, en vela, escuchando cada sonido, cada sombra. Al amanecer supe que había cruzado una línea. Ya no había retorno. Ya no era su madre. Era una fugitiva de su desprecio. Fui al mercado y compré un cerrojo nuevo. Lo instalé yo misma, con manos temblorosas pero decididas. La señora que vivía al lado me ofreció ayuda, pero le dije que no. No quería que nadie más se involucrara. Sabía que mis hijos no se detendrían tan fácil, y no quería poner en peligro a nadie por mi historia. Esa era mi guerra, mi pasado, mi cruz, y ahora también mi liberación. Esa misma semana me llegó una carta, sin remitente. Solo decía, «Para ti». Dentro había una hoja escrita a mano. Era de mi hija menor, la única que no había venido a buscarme. Decía, «Mamá, yo no sabía lo que estaban haciendo. Me duele, pero tampoco supe cómo detenerlo. Perdón, solo quiero saber si estás viva». Leí esa carta 1000 veces. Lloré en silencio, porque en esas palabras había algo que mis hijos nunca me habían dado. «¿Verdad?». No respondí. No porque no me importara, sino porque aún no estaba lista. Me pregunté qué habría sido de ella, si habría seguido el juego de sus hermanos, si de verdad no sabía. Su dolor era genuino. Pero no podía arriesgarme. Una sola grieta, y todo mi muro caería. Y yo no estaba lista para volver a empezar desde el fondo del dolor. Seguí trabajando como si nada hubiera pasado. Pero dentro de mí, algo se movía. Una mezcla de furia, tristeza y dignidad. La gente del pueblo seguía tratándome con cariño. Nadie preguntaba de más, y eso me salvó. Porque cada día que pasaba sin ser descubierta era una victoria. Una forma de decir, sigo viva, a pesar de ustedes, a pesar del olvido, a pesar del encierro. Pasaron 2 semanas sin rastro de ellos, pero una mañana, la señora del mercado me dijo algo que me hizo detener el corazón. «Unos hombres andan preguntando por una costurera nueva. Dicen que su madre desapareció y que puede estar aquí». Sentí que el suelo me jalaba. Sabía que el momento se acercaba. Y esta vez no pensaba esconderme. Cuando escuché que estaban buscándome en el mercado, mi primera reacción fue correr. Era instinto puro. El cuerpo recuerda lo que el alma aún no digiere. Pero no lo hice. Respiré hondo. Apreté el hilo entre los dedos y seguí cosiendo. Esa noche no dormí. Me senté frente a la puerta, con un cuchillo de cocina en la mano. No por miedo, sino por dignidad. Si me iban a encontrar, no sería arrodillada. Al día siguiente salí temprano, como si fuera cualquier día. Caminé hasta la tiendita, saludé a las vecinas, recogí ropa para arreglar. Pero dentro de mí, cada paso era una declaración de guerra. Yo no había escapado para vivir con miedo. Yo había huido para renacer. Y ahora, renacida, no pensaba volver a la jaula. No por culpa, no por costumbre, y mucho menos por ellos. Fue entonces cuando Julián volvió a escribirme. Me dijo, «Los vi. Están desesperados. Hicieron un escándalo en el barrio. Preguntaron por usted a gritos. Amenazaron al notario. Dijeron que usted tiene algo que les pertenece». Sentí náuseas. ¿Algo que les pertenece? ¿Mi paz? ¿Mi dinero? ¿Mi dignidad? No, señores. Ustedes ya me quitaron todo lo que podían. Lo que tengo ahora es mío, y no pienso devolverlo. Le respondí a Julián con pocas palabras. No voy a correr, que me encuentren, pero que sepan que no soy la misma. Él me ofreció venir por mí, llevarme a otro pueblo.
más lejos. Pero yo le dije que no. Ya no quería huir. Quería verles los ojos, no por odio, sino para cerrar el círculo, para que entendieran que su madre ya no era su sirvienta. Era una mujer de carne, cicatrices y alma. Una tarde, mientras bordaba un mantel, escuché pasos en la entrada. Supe que era ellos antes de verlos. Esa forma de golpear con impaciencia, ese tono agresivo que conocía tan bien. Abrí la puerta. Ahí estaban, los tres. Mis 2 hijos y la esposa de uno. Me miraron con asombro. Yo estaba entera, bien vestida. Más flaca, sí, pero con el rostro firme. Me dijeron, «Tenemos que hablar». Y yo respondí, «Hablen desde ahí». Querían saber dónde estaba el dinero. Dijeron que era para la familia, que yo no podía decidir sola, que una madre no abandona. Y entonces me reí, una carcajada que me salió del alma, sin filtro. Les dije, ¿una madre no abandona? Ustedes me abandonaron en un cuarto sin ventana. Ustedes me mataron en vida. ¿Y ahora me vienen a hablar de familia? Vi cómo se les caía la soberbia de la cara. Insistieron. Lloraron. Gritaron. Me llamaron desagradecida, loca, vieja malagradecida. Pero yo no me moví. No respondí con insultos. Solo los miré como quien observa una sombra. Les dije, no hay nada para ustedes. Ya no hay nada mío que les pertenezca. Y si siguen molestando, les juro por esta tierra que voy a denunciar cada cosa que hicieron. Silencio. Por primera vez, se callaron. Se fueron como llegaron. Furiosos, frustrados, derrotados. Y yo me senté en mi sillita de madera, con el corazón latiendo como tambor. Y lloré. No por tristeza, sino por alivio. Porque no necesitaba justicia legal. Mi justicia era esa. Verlos impotentes. Verlos descubrir que su madre ya no era suya. Que ahora era mía. Mía entera. Mía sola. Y eso no tenía precio. Esa noche dormí profundamente por primera vez desde que escapé. Soñé con campos verdes, con una casa de adobe, con Julián sonriendo mientras colgaba flores en la entrada. Me desperté con la certeza de que el capítulo más duro de mi vida acababa de cerrarse, y lo que venía ahora era solo mío. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos, como si la tierra después de tanto temblor necesitara quedarse quieta. Nadie más tocó mi puerta. Nadie más preguntó por mí en el mercado. Era como si mis hijos, al verme de pie, hubieran entendido que ya no era terreno fácil. No sé si se fueron con rabia, con vergüenza o con miedo, pero se fueron, y esa ausencia me supo a libertad. Volví a coser con más calma. Las señoras del pueblo empezaron a encargarme vestidos para las fiestas patronales. Me llamaban Doña Clara, con cariño. Ya no me pesaba ese nombre. Me lo había ganado. Lo había bordado con lágrimas y dignidad, y cada puntada nueva era como una cicatriz que cerraba. Ya no quería volver a lo que fui. Quería quedarme en lo que estaba construyendo, día tras día, hilo tras hilo. Un domingo por la mañana, mientras barría el frente del cuartito, vi llegar a Julián. Venía en su vieja bicicleta, con un costal de naranjas en la espalda y una sonrisa torcida. Se bajó con cuidado, me saludó con un abrazo lento y se quedó parado frente a mí como quien mira algo sagrado. Me dijo, «Se le ve más joven», y por primera vez le creí. Le invité un café y nos sentamos afuera, bajo la sombra de un laurel. Hablamos poco. No hacía falta. Me contó que seguía con su huerta, que había logrado inscribirse en un curso de jardinería orgánica. Me mostró fotos de sus plantas en el celular. Yo le hablé de la niña Renata, de mis clientas, de la blusa que estaba bordando para una novia. Era una conversación sin heridas, sin pasado, solo presente. Después de ese día, empezó a visitarme más seguido. Traía limones, tortillas, semillas. Me ayudaba a colgar la ropa, a arreglar la puerta del baño, a cargar el garrafón. Nunca cruzaba un límite. Nunca me hacía sentir invadida. Y, sin embargo, su presencia se fue volviendo necesaria. Como la luz del atardecer. No hace ruido, pero llena todo de otro color. Y yo me dejé iluminar. Una tarde me trajo una planta en una maceta rota. Esta flor estaba marchita, dijo,
Pero mire, volvió a nacer. La puse en la ventana. La regué con cuidado. Cada día le hablaba bajito, como quien cuida un secreto. Y un mes después, floreció. Era rosa, fuerte, viva. La llamé Esperanza. Y supe que no era solo una planta. Era mi reflejo. Empecé a soñar con tener mi propio taller. Un espacio más grande, con luz natural, con mesas de corte, con maniquíes. Julián me dijo que conocía una casa vieja en las afueras del pueblo. Fuimos a verla. Tenía techo de teja, un árbol enorme en el patio y olor a abandono. Pero también a posibilidades. Podemos arreglarla juntos, me dijo. Y yo respondí, vamos a hacerlo. Invertí parte del dinero de la venta en ese lugar. Contratamos albañiles, pintamos las paredes, instalamos ventanas nuevas, puse un letrero en la entrada. Taller Clara. Y cada vez que una clienta entraba, veía en sus ojos la misma pregunta. ¿Cómo lo logró? Y yo no decía nada. Solo sonreía. Porque no todos necesitan conocer el dolor detrás del hilo. Una tarde, mientras cerraba la puerta del taller, Julián me tomó la mano. No dijo nada, solo la sostuvo. Y yo no la solté, porque ya no me dolía el contacto. Porque ya no temía volver a empezar. Porque entendí que el amor no siempre destruye. A veces, también reconstruye. Y esa noche, por primera vez en años, dormí abrazada. No a alguien más, sino a mí misma. El taller crecía poco a poco. Las vecinas me traían encargos. Las niñas del pueblo venían a aprender a bordar. Y yo les enseñaba con paciencia, como una abuela que no pudo ser. El olor a tela nueva y café de olla llenaba el aire. Me sentía útil, viva, necesaria. No por obligación, sino por elección. Era la primera vez en mucho tiempo que el mundo no me exigía, me celebraba. Una mañana, estaba organizando retazos cuando la señora del correo llegó con un sobre blanco. «Para doña Clara», dijo. No tenía remitente. Pero el trazo, ese trazo lo conocía. Era la letra de mi hija. Mis manos temblaron. Cerré el taller por un rato. Me senté en el patio y abrí la carta con el corazón en la boca. Adentro, había solo una hoja. Y en ella, palabras que quemaban. «Mamá, esta es la última vez que te escribo. No entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Te juro que yo no sabía todo lo que mis hermanos planeaban. Solo me duele no haberte defendido. Me duele haberte perdido así. No quiero tu dinero. No quiero nada tuyo. Solo quiero saber si estás bien, si todavía me recuerdas». Lloré, no por ella. Lloré por mí, por la parte mía que aún la amaba. Guardé la carta en una caja de madera, junto con la foto vieja del parque, y decidí no responder. No porque no me importara, sino porque responder significaba abrir una puerta que me había costado sangre cerrar. Yo ya no vivía en ese mundo. No era la madre de antes. No era la mujer apagada del cuarto de servicio. Y aunque aún la quisiera, eso no significaba que debía volver. Los días siguieron su curso. El taller prosperaba. Julián instaló una pérgola con plantas colgantes. Y las tardes se llenaban de risas. Me llamaban la costurera del alma, porque decían que no solo arreglaba ropa, también curaba penas. Yo sonreía, pero por dentro sabía que la herida más profunda aún no terminaba de cerrar. Solo había aprendido a vivir con ella. Una tarde, mientras limpiaba la vitrina del taller, vi a lo lejos un coche que reconocí. Era el de mi hijo menor. Mi corazón se detuvo. No sabía si venía con disculpas o con más veneno. Me escondí detrás del biombo. Lo vi bajarse, caminar hasta la puerta, mirar el letrero. No tocó, no gritó, solo dejó un sobre bajo la puerta y se fue. Esa calma me desconcertó más que cualquier enfrentamiento. Esperé horas para abrir el sobre. Tenía una sola frase. «Te extraño, pero ya entendí». Y nada más. No nombre, no firma, no reclamos. Solo eso. Me senté en el suelo, sosteniendo ese papel como si fuera una reliquia, porque esas palabras eran lo más parecido a una redención que había recibido. No perdón, no reconciliación, solo una aceptación muda. Y eso era suficiente. Esa noche le conté todo a Julián. Después me tomó la mano y dijo, sin interrumpir, «No tienes que decidir ahora. A veces, el silencio también es una respuesta.
Y entendí que no tenía que correr, que no tenía que odiarlos para ser libre, solo tenía que elegirme. Y eso ya lo había hecho. Me fui a dormir con las ventanas abiertas, dejando que el viento me acariciara el rostro. Soñé con hilos de colores, con niñas que reían, con un campo de flores donde no había cuartos oscuros. Al despertar, supe que estaba lista. No para volver, sino para seguir adelante, sin miedo. Y que si el pasado volvía, yo ya no iba a esconderme. Una mañana cualquiera, mientras tejía un dobladillo, Renata, la niña vecina, me preguntó: ¿tuviste hijos? La pregunta me golpeó como piedra, pero no lo mostré. Le respondí con una sonrisa leve: sí, mi niña, tuve 3. Ella me miró con sus ojitos grandes y dijo: ¿y ya no los tienes? Y ahí me quedé en silencio. No sabía cómo explicarle que se pueden tener hijos y al mismo tiempo perderlos. Esa noche saqué la caja de madera donde guardaba las cartas y la foto. Me senté en la cama, encendí una vela y los miré uno por uno. Ahí estaban, chiquitos, con los rostros sucios de helado, riendo como si el mundo no pudiera romperse. Los toqué con los dedos como si fueran de vidrio. Y por primera vez en años, no lloré, no sentí rabia. Sentí un amor sereno, triste, pero sereno. Entendí que el amor de madre no se apaga, pero puede transformarse. Ya no era un amor que pedía, que suplicaba. Era un amor que soltaba, que dejaba ir sin odio, sin rencor. Porque no se trata de olvidar, se trata de no dejar que el recuerdo te envenene. Y esa noche, entre velas y suspiros, le di la bendición a esos niños que ya no eran míos, a esos hombres que decidieron ser extraños. Los días siguientes fueron de limpieza interior. Ordené mi cuarto, saqué ropa vieja, quemé papeles innecesarios, me deshice de los miedos que aún escondía en los cajones. Cada cosa que tiraba era un peso menos, una pena menos, una cadena menos. Y al final, solo quedó lo esencial: mi máquina, mi ventana, mi planta llamada Esperanza y mi paz. Julián me propuso ir de paseo. Me llevó a un lago escondido entre cerros. Ahí, sentados en una piedra, le conté todo, desde el principio, desde el encierro hasta la venta de la casa. Él escuchó en silencio, como siempre, y cuando terminé, solo dijo: usted no escapó, usted renació. Esa frase se me quedó grabada como un tatuaje en el alma. Después del lago, me sentí liviana, como si la tierra ya no pesara tanto, como si mi historia, por fin, tuviera un sentido. Ya no me preguntaba por qué me pasó lo que me pasó. Ahora me preguntaba: ¿qué voy a hacer con todo esto que viví? Y la respuesta era clara: seguir, vivir, amar, si se da, pero sin depender, sin mendigar. Un domingo llegó una invitación a mi puerta. Era de la escuela del pueblo. Querían que les enseñara a las niñas a bordar. Me emocioné tanto que lloré. No por la invitación, sino por lo que significaba. Alguien veía en mí algo valioso. No por ser madre, ni esposa, ni víctima. Solo por ser quien soy. Una mujer con manos sabias y corazón firme. Aquel lunes me presenté en la escuela con mi caja de hilos. Las niñas me rodearon como mariposas. Les enseñé a coser sus iniciales en servilletas. Reían, se picaban los dedos, aprendían. Y yo me sentía viva, plena, completa. No había oro en eso, pero había algo mejor: propósito. Y entendí que tal vez no nací para ser madre de hijos ingratos, sino madre del pueblo. Esa noche, mientras bordaba una flor en mi propio delantal, pensé en algo que me hizo sonreír. No necesito que mis hijos me pidan perdón. No necesito que me abracen, ni que me busquen, porque el perdón más importante ya me lo di yo. Y esa fue la libertad más grande que he conocido. Fue un viernes por la tarde. El sol caía lento sobre el tejado del taller, y yo bordaba en silencio, mientras una canción antigua sonaba de fondo. Afuera, Renata jugaba con otras niñas, corriendo con la libertad que yo no conocí de niña ni de adulta. Me detuve un momento. Miré mis manos, las cicatrices, las venas marcadas, los dedos torcidos por años de aguja, y me di cuenta de algo que me dolió, pero también me liberó. Ya no me sentía madre. No lo digo con vergüenza. Lo digo con verdad.
Ser madre fue mi identidad por décadas, mi única razón. Pero esa razón me tragó, me usó, me escupió. Me convertí en una sombra que cocinaba, limpiaba, curaba fiebres, secaba lágrimas. Y luego fue descartada como un mueble viejo. ¿Cómo volver a llamarme madre sin recordar la jaula, el encierro, el cuarto sin ventanas? No, ese título ya no era mío. Y entendí que estaba bien dejarlo ir. En ese instante, algo dentro de mí cambió, como si una flor que había estado marchita decidiera brotar de nuevo. Me miré al espejo y no vi a una víctima. Vi a una mujer. Una mujer con pasado, sí, pero también con presente. Una mujer que no necesitaba cargar con la culpa de 3 hijos malagradecidos. Una mujer que tenía derecho a una nueva historia. Incluso si esa historia ya no incluía la palabra mamá. Esa noche salí a caminar sola. Me puse un rebozo rojo que había guardado por años. Sentía el viento en la cara como caricia, no como amenaza. Caminé hasta la placita del pueblo. Me senté en la banca bajo el farol y observé a las parejas jóvenes, a los viejitos jugando dominó, a los niños corriendo descalzos. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí fuera de lugar. Me sentí parte, presente, humana. Al regresar al taller, Julián me esperaba en la puerta. No dijo nada. Me abrió, me ofreció un té y me acompañó hasta el sillón. Nos sentamos en silencio. Le tomé la mano, lo miré con calma y le dije: hoy dejé de ser madre, pero no dejé de ser mujer. Él me besó la frente, con la ternura de quien entiende sin preguntar. Y así, sin pactos ni promesas, nació algo nuevo entre nosotros. Los días siguientes los viví distinto. Ya no con el peso de una historia rota, sino con la liviandad de quien se ha perdonado. Empecé a escribir en una libreta vieja, no para publicar, ni para guardar, solo para recordar que mi voz existe. Escribía sobre mi niñez, sobre mis hijos, sobre el cuarto de servicio, sobre el taller. Escribía para mí, para la mujer que sobrevivió, para la que aún sueña. Una mañana, mientras organizaba telas, recibí una visita inesperada. La esposa de mi hijo menor. Venía sola, con los ojos hinchados y una carta en la mano. Me pidió 5 minutos. Dudé, pero acepté. Se sentó en la orilla del banco y me dijo: no vengo a pedirle nada. Solo vine a decirle que lo que le hicieron fue inhumano, que no todos estuvimos de acuerdo, que yo me arrepiento. Su voz temblaba, su rostro también. Me entregó la carta, me pidió perdón y se fue. No le respondí. No sabía qué decir. Pero esa noche leí la carta. Era de mi hijo menor. Decía que había iniciado terapia, que ahora entendía lo que hicieron, que no pedía que volviera, pero sí que algún día pudiera mirarlo sin rencor. Cerré la carta con una lágrima en la mejilla y una decisión en el alma. No iba a volver, pero sí podía dejar de odiar. Y eso era suficiente. Pasaron semanas desde la última carta. No volví a saber de ellos. Ni llamadas, ni mensajes, ni visitas. Y en ese silencio encontré una paz que nunca imaginé. A veces me despertaba en la madrugada, con el corazón agitado, creyendo escuchar sus voces, sus reproches, sus pasos en la casa. Pero era solo el viento que antes me asustaba y ahora me arrullaba. Julián me observaba desde su silla junto al taller. Él sabía que algo dentro de mí se movía. Me ofrecía su compañía sin presionar, sin preguntar. Y eso, para una mujer que fue controlada toda su vida, era más valioso que cualquier joya. Me sentía vista, no como madre, no como costurera, como mujer. Y eso era un regalo que el pasado nunca me dio. Una mañana, al despertar, supe que debía cerrar el ciclo. No con una visita, no con palabras, sino con una decisión definitiva. Fui hasta la caja de madera, saqué todas las cartas, la foto, los dibujos viejos de mis hijos, y los puse en una bolsa. Caminé hasta el río que cruzaba el pueblo y me senté en la orilla. Una por una, arrojé esas memorias al agua, no con odio, con gratitud, porque gracias a ellas yo también me había reconstruido. Al lanzar la última carta, dije en voz alta: los perdono, pero no los quiero de vuelta. Y al escuchar mis propias palabras, sentí un escalofrío dulce. Era como si una cadena invisible se rompiera. Ya no era madre, ya no era víctima,
Ya no era propiedad emocional de nadie. Era yo, Clara, la mujer del taller, la del rebozo rojo, la del amor propio cosido a mano. Volví al taller más ligera. Julián me miró con ternura. Le conté lo que hice. Él asintió y me dijo: «Ahora sí, es tu vida. Nadie más puede meterse». Y tenía razón, porque perdonar no es olvidar. Perdonar es decidir no cargar con la basura emocional de otros. Es decir, esto me dolió, pero ya no me define. Esto me destruyó, pero no me sepultó. Días después, me llegó una invitación para una feria artesanal en un pueblo vecino. Era una oportunidad para mostrar mis bordados, para compartir mi historia, para crecer. Julián me animó, me ayudó a empacar, a organizar mis telas, a preparar el letrero del puesto. Taller Clara, tejidos que sanan. Y al ver ese cartel, supe que había llegado a donde nunca pensé que llegaría. La feria fue un éxito. Vendí todo. Las mujeres se acercaban a pedirme consejos. Las niñas me regalaban flores. Los hombres me respetaban. Nadie me preguntaba por mis hijos. Nadie me recordaba lo que había sido. Solo veían lo que soy. Una mujer fuerte, sobreviviente, creadora. Y yo me sentía plena, más que en cualquier otra etapa de mi vida. Al volver, Julián me esperaba con una cena simple: frijoles, pan y un mezcal suave. Me dijo: «Hoy me siento orgulloso de usted, no por lo que vendió, sino por lo que soltó». Y brindamos. No por el pasado, no por los hijos. Brindamos por la vida que elegimos, por el amor que no aprieta, por el futuro que nos pertenece. Y esa noche, cuando me acosté, no sentí nostalgia, sentí certeza. Ya no había nada que me atara a mi antigua vida. Aquel domingo amaneció distinto. El cielo tenía un color más limpio. El aire olía a tierra mojada. Y mi cuerpo no dolía como antes. Me levanté sin apuro. Preparé café. Me puse mi blusa bordada con flores lilas. Y salí al patio. Julián ya estaba ahí, regando las plantas, cantando bajito. Lo observé desde lejos y pensé: él no me rescató. Yo me rescaté. Pero él me acompañó. Y eso vale más que cualquier salvación. Entré al taller, abrí mi cuaderno y escribí una sola frase: Clara decidió vivir. Era la frase que cerraba todo. Ya no había más que explicar. Ya no necesitaba justificar mis decisiones. No necesitaba permiso de nadie, ni de mis hijos, ni de la sociedad, ni de la culpa. Lo que hice fue por la mujer que fui, por la que soy y por la que quiero seguir siendo hasta el último día. Aquella misma tarde, mientras cosía el último vestido del mes, recibí una llamada. Número desconocido. Dudé. Contesté. Era mi hija. Su voz sonaba suave, distinta. «Mamá, solo quería escucharte una vez más, para agradecerte todo, para decirte que ahora entiendo». Me quedé en silencio. No dije nada. Escuché su llanto. Escuché su dolor. Pero no dije: «Te perdono», ni «te extraño». Solo dije: «Y no me busques más». «Cuídate mucho». Colgué y respiré profundo. No me temblaban las manos. No lloré, porque sabía que esa despedida era el cierre perfecto. Sin gritos, sin drama, sin odio. Era una línea dibujada con firmeza. Yo no quería volver. Y ella, al menos lo entendía. Y eso, para una madre rota, era más de lo que alguna vez soñé recibir. Me permití sonreír. Esa noche Julián me mostró una sorpresa. Había construido un pequeño invernadero junto al taller, para que cultive flores, como usted cultiva almas. Lo abracé. No dije palabras, solo dejé que el abrazo hablara por mí, porque después de tanto silencio obligado, lo que más valor tenía era el silencio elegido. Ese donde no hace falta decir «te amo» para sentirlo todo. Empezamos a sembrar juntos, no solo plantas. Sembramos confianza, respeto, sueños nuevos. Planeábamos abrir una escuela de costura para mujeres mayores, un lugar donde ninguna fuera tratada como estorbo, donde ninguna madre fuera arrinconada por envejecer, donde la experiencia valiera más que la juventud. Porque si algo aprendí, es que las mujeres como yo no somos desechos, somos raíces. Un mes después, me llegó el último mensaje de mi hijo mayor. Decía: «Mamita, si algún día quieres volver, esta siempre será tu casa». Y lo borré. ¿Por qué no? Esa ya no es mi casa. Mi casa está aquí,
entre agujas, risas de niñas, plantas y un hombre que me respeta. Yo no desaparecí por rencor, yo desaparecí por amor propio, por sanidad, por dignidad. Y hoy, mientras grabo esta historia en este micrófono viejo, lo hago no para buscar compasión, lo hago para que otra mujer, allá afuera, sepa que no está sola, que si te llaman estorbo, aún puedes florecer, que si te trancan en un cuarto, aún puedes abrir tu propia puerta, que si tu familia te escupe, aún puedes reconstruirte con las sobras del alma, porque yo, Mariela, la que un día fue madre sin nombre, hoy soy Clara, clara como el amanecer, clara como la verdad, clara como la vida que elegí, y no pienso mirar atrás jamás. ¿Y tú? ¿Cuántas veces te tragaste las lágrimas para no incomodar? ¿Cuántas veces aguantaste insultos disfrazados de preocupación? ¿Cuántas veces dormiste al lado de tu dolor, solo por miedo a quedarte sola? Hoy quiero que te hagas una sola pregunta. ¿Quién serías si dejaras de mendigar amor? Porque eso fue lo que hice yo. Dejé de tocar puertas que solo se abrían para gritarme. Dejé de llorar por quienes nunca se secaron por mí. Dejé de ser la sombra que servía café sin que nadie preguntara si ya había comido. ¿Y sabes qué descubrí? Que la soledad digna duele menos que la compañía violenta. Que el silencio que se elige es más hermoso que el ruido que te destruye. Y que sí, una mujer puede empezar de cero, incluso después de los 60. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo llorar o pensar en tu propia vida, suscríbete ahora al canal y activa la campanita. Porque aquí no solo contamos historias, aquí hablamos en voz alta lo que muchas aún callan, en voz baja. Tú también puedes romper las cadenas. Tú también puedes decir, hasta aquí. Y tú también puedes volver a empezar.